Bueno, tiene un límite esta aplicación que lo acabo de descubrir, así que bueno, retomamos rapidito. Les hablaba de la soja como parte como un ejemplo de lo que es la revolución verde, que con la misma tecnología que se hace en la pampa húmeda, se aplica en Chaco y en Santiago del Estero, generando no solo daños irreversibles al suelo, sino también problemas en el ambiente social. Vamos a avanzar un poco, así podemos entender un poquito más esto de que estamos hablando. ¿Sí? Antes de avanzar, simplemente recordar lo que vimos, lo que tienen ustedes en una presentación anterior de lo que es la agroecología, que es una ciencia que estudia los agroecosistemas y lo que busca es la sustentabilidad, básicamente, que no tiene la tan llamada revolución verde. O sea, si bien él apunta a producir en grandes cantidades, no tiene la sustentabilidad porque apunta generalmente a monocultivos, a paquetes tecnológicos, a no considerar al ser humano más que como el que produce y no como el entorno. Entonces es como que no es sustentable y ni hablar que el medio ambiente no es lo más cuidado. Eh, entonces la agroecología apunta por el contrario a la sustentabilidad, que es el manejo sustentable claramente de los agroecosistemas. Bien, continuamos. Los sistemas de producción y las políticas e instituciones que sustentan la seguridad alimentaria mundial son cada vez más insuficientes, es decir, todo esfuerzo parece no alcanzar para poder alimentar al mundo, o sea, esa profecía, o esa, no era una profecía, porque era sobre un estudio científico que decía que el crecimiento iba a estar poblacional iba a estar muy por encima que la producción de alimentos no era errado, simplemente que la revolución verde no pudo ni puede cubrir esa falencia por más buenas intenciones que haya tenido en un inicio. Entonces no deja de ser un problema el tema de crecimiento versus alimentación. Por lo cual, la agricultura sostenible, el desarrollo sostenible de la agricultura, tiene que garantizar esa seguridad alimentaria. Ese es el gran desafío. Es decir, tuvimos la revolución verde, no tuvimos éxito, no anduvo. Tenemos que ir por de una forma sustentable, a través de un desarrollo sustentable, a través de ese camino que optamos seguir, para cubrir todas esas falencias que tiene de alimentación el mundo que está en pleno crecimiento. ¿Sí? Sin, como hablamos de sustentabilidad, sin afectar al medio ambiente, que sea sustentable desde el punto de vista económico, que sea sustentable desde el punto de vista productivo y que también, obviamente, sea sustentable desde el punto de vista sociocultural. Es decir, la parte social no puede estar exenta cuando hablamos de sustentabilidad, es fundamental. ¿Sí? Avancemos un poco más. Y acá tomo un poco los conceptos que veíamos hace un rato, de las generaciones presentes y futuras, ¿sí? Que dice, les leo tal cual para no equivocarme. Para ser sostenible, dice, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, tiempo, de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, o sea, hablamos de lo económico, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica. Cuando hablamos de rentabilidad también hablamos de la parte productiva, ¿sí? Son, cuando hablemos de sustentabilidad en esta materia, si bien ustedes van a leer, pueden leer material que habla de varios aspectos más, habla del político, el sociocultural, lo separa, el social, el cultural, y hay varios aspectos más. Cuando hablamos de sustentabilidad nosotros lo vamos a analizar desde cuatro aspectos. El económico, el productivo, el ecológico y el sociocultural. ¿Sí? Esos son los cuatro parámetros, o si se quiere, cuatro dimensiones mediante las cuales vamos a analizar y a considerar la sustentabilidad. Y cuando hablemos de indicadores en la clase que viene, vamos a hablar de indicadores que apunten a estas cuatro dimensiones: económico, productivo, ecológico y sociocultural. Para conseguir la transición global, dice, a la alimentación y las agriculturas sostenibles, es imprescindible mejorar entonces la protección ambiental.
la resiliencia, de los sistemas y la eficiencia en el uso de los recursos. Nuevamente recursos, resiliencia es cuando se regenera algo, ¿sí? Cuando hablamos de resiliencia de los sistemas, es la regeneración de los sistemas. Sistemas que estuvieron en la primera imagen que vimos en el lado izquierdo, en la parte más afectada, que hay que recuperarlos, ¿sí? Hay que hacerlos resilientes para poder llegar a la parte derecha, ¿sí? Y así recuperar la sustentabilidad y permitir que ese sistema sea sustentable. Y por último, dice que la agricultura sostenible requiere un sistema de gobernanza mundial que promueva la seguridad alimentaria en los regímenes y políticas comerciales y que reexamine las políticas agrícolas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que, o sea, hay un aspecto que podemos manejar o no, que es el aspecto político, a través de leyes, a través de los recursos que haya disponibles desde el punto de vista gubernamental para poder garantizar que esto suceda. Pero esto en el caso que nosotros podamos exigirle a nuestros gobernantes o que nosotros en algún momento seamos gobernantes. Nosotros tenemos muchos recursos antes que los gobernantes lo puedan utilizar. Quiero decir que la sustentabilidad es un trabajo de cada uno, es una opción de cada uno, no depende solo de los gobernantes, sino que en el análisis total entran en cada uno de los cubículos para poder analizarlo. O sea, se analiza que la parte política es fundamental para garantizar la sustentabilidad. Pero no podemos quedarnos esperando que la parte política resuelva algo que depende de cada uno, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente. ¿Y cuáles son entonces los desafíos? A ver, son muchos, varios. Vamos a poner 3 o 4, no me acuerdo, son 3 creo. A ver, la competencia por los recursos naturales se intensificará cada vez más. Es decir, si bien nosotros tenemos que asegurarnos que no afectar al medio ambiente, no desgastar los recursos naturales, no dañarlos, no agotarlos, es cierto también que la necesidad de alimentos va a hacer que cada vez sean más explotados, ¿sí? Lo que uno desea que suceda, por otro lado, lo que va a suceder es que van a ser más explotados. Y sí, estos pueden causarlo la expansión urbana, claramente, los pueblos crecen, las ciudades crecen, y crecen quizás porque en Misiones se ve mucho, gente que vive toda su vida en la chacra y que por una situación económica o de distintos motivos decide y elige vivir en la ciudad o en el pueblo, y entonces los pueblos obviamente se van a enriquecer de personas y va a crecer el pueblo. Esto, por otro lado, va a impactar en la reducción de superficie de campo, porque va a haber más superficie urbana. Entonces vamos a tener que generar alternativas para generar alimentos dentro de el área urbana, como por ejemplo pueden ser las huertas urbanas que en ciudades como Buenos Aires se ha desarrollado mucho, pero que se está desarrollando en todo el país en realidad, que eso ya lo vamos a ver en su momento, como un ejemplo. Y por otro lado, también puede haber problemas de recursos cuando la agricultura crece a expensas del monte, en nuestro caso. Que habla de bosques, pero hablando del monte, cuando tenemos que tumbar un monte y hacer un rozado para plantar algo, ¿sí? O el uso industrial del agua, cuando el agua se contamina por un mal uso en realidad. No es que el uso industrial esté mal, sino el mal uso está mal. Y cuando se usa sin tener en cuenta agotarla, si la agoto o no la agoto, es un mal uso del agua. O un uso recreativo de la tierra que reduce el espacio para la agricultura. En realidad son realidades con las cuales tenemos que convivir. Son desafíos con los cuales tenemos que convivir. No es que vamos a decir, bueno, a partir de ahora este lugar que es camping no va a ser más camping, no va a ser más recreativo porque tenemos que plantar mandioca. No, no es así. Sino que la superficie que nos va a quedar teniendo el camping todavía, vamos a tener que utilizarla de forma tal que podamos generar alimentos y que sea sustentable, que ese espacio reducido no me haga explotar ese espacio de tierra. Ese es el desafío, por ejemplo.
Otro desafío que se plantea es que mientras la agricultura contribuye considerablemente al cambio climático, también es una víctima de sus efectos. Son ciclos, ¿sí? Así como yo perjudico al clima, el clima me termina perjudicando a mí. En realidad el clima no me perjudica a mí. Yo perjudico al clima y el clima actúa en consecuencia. Es decir, yo tumbo un monte, hago deforestaciones, no hay, esto lo vimos en el ciclo del agua en la otra materia de ecología, no hay provisión de vapor a través de la transpiración de los árboles, por lo tanto no se generan nubes, por lo tanto no hay lluvias. Hablando rápidamente de este tema, obviamente da para más. Por otro lado, sabemos que la transpiración de las plantas regula la temperatura ambiente, haciendo que no haya amplitud térmica, o sea, diferencia entre temperaturas mínimas y máximas muy grandes, lo cual obviamente, si hay una amplitud térmica razonable, no muy grande, las plantas se van a ver beneficiadas. Ahora, si yo tengo días de extremo calor, sin lluvias encima, y noches de extremo frío, se genera lo que es la desertificación. Y eso sabemos que es muy negativo. ¿Sí? Y el último desafío creo que planteo es la creciente circulación de personas y mercancías, los cambios ambientales, los cambios de prácticas de producción dan lugar a nuevas amenazas de enfermedades o de especies invasivas. Lo estamos viviendo esto, que pueden afectar a la seguridad alimentaria, la salud humana, la eficacia y sostenibilidad del sistema de producción. Esto lo estamos viviendo una pandemia, por eso tenemos este tipo de clases, por eso nos tenemos que quedar en casa cuidándonos, lo cual está perfecto, y tenemos que estamos ante un desafío concreto y estamos teniendo clases a pesar de esa limitación. Por lo cual, todo esto se plantea como desafíos, pero no para frenarnos, sino para generar cosas nuevas. Que ustedes estén en una clase de esta forma y sigan en clase es un desafío que ustedes están asumiendo y claramente eso les va a traer beneficios. ¿Sí? Los desafíos siempre es importante conocer, antes que los desafíos, conocer dónde estamos parados. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Espacios reducidos, crecimiento grande de la población, industrias que no todos tienen el mismo concepto de sustentabilidad, no todos optan por el mismo camino, lo que eso genera en el medio ambiente y por lo tanto en los cultivos, por lo cual esto hace que eh, tengamos que ser creativos y tengamos que apuntar a la sustentabilidad. Toda esta información que le estoy pasando, salvo las definiciones de sustentabilidad inicial, son de la FAO, que es depende es un espacio de la Organización de las Naciones Unidas que habla de la agricultura y la alimentación, está a nivel mundial y tiene mucho trabajo en Latinoamérica básicamente, y tiene una lectura de la realidad muy basada en la realidad, valga la redundancia, o sea, una lectura de la realidad muy profunda y muy clara, por lo cual está bueno tenerlo. Yo ese material les voy a pasar esta presentación y el material que sirvió de base para hacerla. Bueno, como estoy llegando a mi tiempo límite, vamos a cortar y vamos a con la última parte, que les prometo es un poco más reducida, y ahí seguimos adelante.